¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos para el día 19 de junio del año 2026. Vamos a inaugurar un ciclo de salud con el doctor Alejandro Rojas Cohen, un hombre que le gusta mucho las comunicaciones, la radio, la cercanía, y todos estos programas van a quedar disponibles para toda la comunidad en la red y también en nuestras plataformas digitales y la radio Puente Alto pues, también. Vamos a dar la bienvenida a Alejandro, a quien tuve el gusto de conocer este año en un tema de privado, y ahora lo vamos a dejar que él contextualice, saluda a la gente porque tiene cosas muy importantes que decir. Alejandro, adelante Alejandro. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar en la radio. Conversábamos tras bambalinas que yo soy de los que consume radio cada vez que puedo, así que me encanta, digamos, este canal de difusión. Creo que sigue siendo un canal muy potente, que llega a muchas personas de una forma muy entretenida y también masiva. Así que feliz de estar acá. Como les contaba, yo soy Alejandro Rojas, soy urólogo de la Universidad Católica, trabajo actualmente en el Hospital Sotero del Río en Puente Alto, y hoy día vengo más que nada a hablarle a los hombres. Hoy día nos vamos a enfocar a los hombres. Quiero recordarles también que la urología también es una especialidad que atiende mujeres, que es transversal, hombres y mujeres, pero hoy día nos vamos a enfocar solamente en los hombres. Entonces, vengo con dos mensajes muy importantes. El cáncer en los hombres jóvenes va en aumento todos los años, ¿ya? Y esto es por alteraciones en la calidad de vida, alteraciones en nuestra alimentación, en la exposición a los químicos que en el fondo van apareciendo, digamos, año tras año. Y dentro de los cánceres, el más común en los hombres jóvenes es el cáncer de testículo. Y es aquí donde yo les quiero hacer hincapié. El cáncer de testículo es un cáncer que si bien es poco frecuente en la población general, pero es muy frecuente, de hecho es la primera causa de cáncer en hombres jóvenes, ¿ya? Tenemos buenos tratamientos para el cáncer de testículo, sin embargo, cuando se llega en etapa avanzada, hay veces que esos tratamientos ya no son tan eficaces, ¿ya? Y vemos con frecuencia pacientes muy jóvenes que justamente llegan en esta etapa cuando el tratamiento también se hace mucho más difícil, con el requerimiento de cirugías grandes, el requerimiento de quimioterapia, a veces radioterapia, etc. Entonces, también es un cáncer que también podemos detectar en etapas tempranas. Y hoy día les quiero hablar del autoexamen o autopalpación testicular. Todos tenemos, los hombres, dos testículos que están a la vista y que son fáciles de manipular. Entonces, lo primero es no tener miedo a tocarse los testículos. Como en el buen chileno, tocarse las bolas, ¿cierto? Así que la recomendación actual es autopalparse los testículos en forma frecuente, puede ser una vez a la semana, por ejemplo, hacerse el hábito de cuando se acuerden, puede ser, por ejemplo, en la ducha, antes de acostarse, al levantarse, en el momento del día en que ustedes quieran, tocarse los testículos. Tocarse los testículos, uno debería palpar una estructura, digamos, como un huevito, que tiene que tener una consistencia como una goma, gomosa, lisa, homogénea, donde cualquier alteración que uno palpe extraña, llámese algún nódulo, alguna masa o cualquier consistencia más dura de lo normal, como les digo, la consistencia de un testículo normal es como de un huevo duro. Entonces, todo lo que palpemos que no sea parecido a un huevo duro, es decir, un nódulo, una masa o una consistencia dura, como una piedra que estuviera metido en el testículo, todo eso nos tiene que hacer sospechar que aquí puede estar pasando algo malo. Así que la recomendación es hacerse el autoexamen testicular frecuentemente y ante cualquier hallazgo que ustedes perciban, consultar precozmente al urólogo. Lo peor que puede pasar es que no, en el fondo no haya nada, pero lo mejor que podría pasar es que efectivamente diagnostiquen un cáncer testicular en edad temprana
en el fondo en estadios tumorales que son iniciales, de tal manera que muchas veces solo con la cirugía el cáncer ya está curado, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, recomendar en especial a la población adulto, joven, pero también en el resto de las edades, porque el cáncer testicular no solamente aumenta a los jóvenes, o sea, afecta a los jóvenes, sino que también puede afectar en todas las edades. ¿Es más frecuente en los jóvenes? Es más frecuente en los jóvenes, pero también afecta a todas las edades. Y el otro tema, que también me gustaría invitarlos, es a los hombres sobre los 50 años, que tengan presente que el cáncer de próstata es el cáncer hoy día más frecuente en los hombres, ¿ya? Así como en las mujeres existe el cáncer de mama, el cáncer de ovario, en los hombres existe el cáncer de próstata, que es una patología tremendamente prevalente en nuestra población. Y al igual que en el cáncer de testículo, podemos detectarla tempranamente, es decir, en estadios iniciales de la enfermedad, donde tenemos una amplia gama de posibilidades terapéuticas, de tratamientos, pero que se van reduciendo en la medida en que el cáncer va avanzando. Y dicho eso, llegando a etapas que son más tardías, probablemente etapas metastásicas, la historia es otra. Lamentablemente, en esas situaciones ya no existen tratamientos curativos, sino que es más bien una enfermedad que se puede ir acortando las posibilidades conforme va avanzando. Por lo tanto, diagnosticarla precozmente es muy importante para el pronóstico de esta enfermedad. Así que la recomendación actual es que si usted tiene más de 50 años, ir al urólogo, no tenerle miedo al urólogo, no tenerle miedo al tacto rectal. Muchas veces los pacientes le tienen miedo a ir al urólogo por el tacto rectal. Quiero decir que el tacto rectal hoy en día tiene algunas indicaciones muy específicas, pero ya no se está haciendo prácticamente de rutina. Existen otros métodos diagnósticos, otras alternativas, no siempre es necesario, ¿ya? Eso se puede conversar en la consulta, así que no le tengan miedo de ir al urólogo por un examen físico, ¿ya? Hay veces que es muy necesario, pero hay veces que no es tan necesario y eso se puede conversar. Hay otras alternativas. Entonces, lo importante acá es recordar que después de los 50 años, todos los hombres deberían empezar un chequeo con el urólogo, ¿ya? Y dentro de ese chequeo es muy importante el antígeno prostático y otras evaluaciones que están dirigidas a pesquisar estos problemas tempranamente. En especial en los grupos que, por ejemplo, de personas que tienen padres, hermanos o familiares que hayan tenido cáncer de próstatas, en ellos el riesgo de cáncer de próstata es mayor que la población general. Por lo tanto, si usted tiene algún familiar que haya tenido cáncer de próstata, también es importante partir el chequeo antes. De hecho, las guías internacionales recomiendan comenzar el chequeo desde los 40 años muchas veces, o incluso si hay pacientes que tienen alteraciones genéticas mucho antes de los 40 años, ¿ya? Entonces, el mensaje para ustedes hoy día es que tanto en el cáncer testicular como en el cáncer de próstata son dos patologías que nos afectan muy prevalentemente en la población chilena, así como también en la población mundial, y son dos cánceres o tipos de enfermedades de los cuales afortunadamente tenemos en nuestras manos la posibilidad de detectarlos precozmente. Y si uno los toma y los diagnostica precozmente, las posibilidades de cura, las posibilidades de buen pronóstico y de sobrevida a largo plazo son muy buenas. Por lo tanto, nuestra estrategia y todo nuestro interés está justamente en esta etapa, en el diagnóstico precoz, en el screening y en el control, digamos, de rutinario de todos los hombres, la búsqueda activa de estas patologías debe ser de rutina. Muchas gracias por la introducción al tema, querido Alejandro. Siempre un agrado compartir contigo. Oye, Florentino Villar te dice, oiga, doctor, me gustaría saber qué enfermedades prevalentes contribuyen o son variables que hacen que uno pueda tener este tipo de cáncer. Desde Pirque te está escribiendo. Bueno, saludo a Pirque. A ver, en el cáncer de testículo, los factores de riesgo más importantes
son antecedentes en la infancia de tener alguna anomalía del descenso de los testículos. Todos cuando nacemos los hombres, nuestros testículos van bajando desde la cavidad abdominal hasta instalarse definitivamente en el escroto. Entonces, en los pacientes donde ese fenómeno ocurre anormalmente y los pacientes quedan o crecen, digamos, con los testículos no en el escroto, que se llama criptorquidia, en ellos tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de testículo en edad, digamos, en la juventud o en edad adulta. Así como también es muy importante en ellos la enfermedad hereditaria, digamos, los factores genéticos, ¿ya? Hay algunas asociaciones con consumo de algunas sustancias, como por ejemplo marihuana, pudiese también dar mayor riesgo de desarrollar este cáncer, ¿ya? Pero en general, esos son los factores de riesgo más importantes. No hay factores de riesgo demostrados, por ejemplo, en términos de alimentación. Sin embargo, también sabemos que la exposición a químicos y toda el fondo, la industria en general que trabaja con químicos, siempre va a ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades de otro tipo. Nosotros vemos mucho, por ejemplo, enfermedades de vejiga, cáncer de vejiga, en pacientes que trabajan en industria de químicos, de caucho, de cuero, del fondo solvente industrial, etc. En el cáncer testicular no se da tanto esta relación, pero sin duda es un factor de riesgo, digamos, que es transversal a otros cánceres. Como les digo, no hay nada en la alimentación que pueda estar también asociado a este tipo de cáncer. Con el cáncer de próstata es otro escenario. Ahí los factores de riesgo más importantes son los factores de riesgo hereditarios, como les contaba, haber tenido padres, hermanos, tíos, abuelos con cáncer de próstata. Hoy en día existen cánceres que son, desde el punto de vista genético, muy importantes. Por ejemplo, el cáncer de mama, por algunas mutaciones genéticas, también confieren mayor riesgo a tener cáncer de próstata. Los hombres de raza afroamericana también tienen mayor riesgo. El tabaco también tiene algún escenario en el término de generar mayor riesgo, ¿ya? Se sabe también, hoy en día, información nueva, ojo acá, con el tema de la obesidad, el síndrome metabólico, ¿ya? Sabemos hoy en día que la obesidad y el síndrome metabólico genera un estado inflamatorio crónico en el cuerpo y eso sí puede ser un factor de riesgo a largo plazo de desarrollar cánceres de distintos tipos. Y el cáncer de próstata es uno de ellos. Entonces también estamos viendo una epidemia hoy en día del sobrepeso, del síndrome metabólico, de la obesidad, que nos está afectando, digamos, transversalmente a toda la población, de niños a adultos. Y eso no solamente impacta en la calidad de vida, en el aspecto, en la calidad de vida psicológica, sino que también en todas las enfermedades que son metabólicas, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, etc. Y además, hoy en día se sabe que tiene una relación importante con el desarrollo y la génesis de cáncer. Así que eso. Muchas gracias. Te llegó otra pregunta. Bueno, esta es de una señora y me dice, bueno, le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Vamos a colocar Carolina, ya, Carolina. Mira, ¿cómo afecta a estos temas que está hablando el doctor, la vida íntima, sexual con mi pareja? Porque me imagino que esto puede tener algún tipo de complicación. ¿Me podría explicar el doctor? Juan Carlos, cámbiame el nombre. Ya me da vergüenza. Ya, te voy a cambiar el nombre. Adelante. A ver, con el cáncer de testículo, ¿cómo podría afectar? Bueno, si uno tiene que, por la sospecha de un cáncer testicular, hay que extirpar el testículo, ¿ya? Hoy día esta es una patología, ambas patologías están en la canasta del GES, y en especial en el cáncer de testículo uno puede ofrecer reemplazar el testículo, que vamos a sacar obviamente para mandarlo a biopsia y estudiar si es que hay cáncer o no hay cáncer. Uno puede reemplazarlo con una prótesis. Al igual que cuando uno tiene una prótesis, las mujeres se ponen prótesis mamaria para aumentar las mamas. En el testículo también uno puede usar una prótesis que está hecha de silicona, que es más que nada para conservar la estética del escroto y que no se vea algo anormal, ¿ya? Sin embargo, esta cirugía
del cáncer testicular, o en el fondo cuando te tienen que extirpar un testículo, no debería afectar en lo absoluto nada, digamos, de la función eréctil ni sexual. Es más bien donde puede estar la afectación en términos de intimidad, más que nada en algo estético, que como les digo, se puede solucionar colocando una prótesis. Del momento que uno saca el testículo, lo reemplaza con una prótesis para que mirarlo desde afuera no existan diferencias y tú no puedas diferenciar si esa persona tiene o no tiene un testículo más o menos, ¿ya? Porque visualmente quedan igual, ¿ya? No es lo mismo que lo que pasa con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, cuando es necesario operarlo, ¿ya? Sí, efectivamente, una de las complicaciones que nosotros podemos tener al momento de operar el cáncer de próstata es que queden con algún grado de disfunción eréctil. ¿Cuántos más o menos de los pacientes que se operan? Más o menos 4 de cada 10 pacientes van a quedar con una disfunción eréctil después de la cirugía. Sin embargo, de ese grupo que va a quedar con una disfunción eréctil después de la cirugía, más del 50% recupera, es decir, se mejora de esta disfunción eréctil al cabo de un año, entre 6 meses y un año. Un grupo reducido de pacientes va a quedar con esta disfunción eréctil, digamos, en forma crónica, ¿ya? Ahora, la buena noticia es que también dentro del equipo urología, en especial acá en el Sotero del Río, contamos con un equipo de cirugía funcional y reconstructiva urológica que trata justamente a estos pacientes. Es decir, el paciente que quedó con algún grado de incontinencia urinaria o disfunción eréctil posterior a la cirugía por cáncer de próstata, tenemos los recursos y el equipamiento necesario para darles una solución y restaurar, digamos, esa calidad de vida, sobre todo en la intimidad. Mira, aquí te llegaron dos preguntas. Voy a hacer una que no está en tu competencia, pero tengo que hacerla porque estamos haciendo radio. Mientras hagamos radio no podemos sacarnos ninguna pregunta encima. De parte de María Paz, te pregunta, oiga doctor, ¿qué ha sabido usted? ¿Qué sabe acerca de los recortes de presupuesto del hospital? Y es verdad que van a disminuir ciertas cirugías porque estoy en lista de espera. Claro. Usted que es un hombre comprometido con la sociedad. Bueno, María Paz, te cuento, en el fondo el tema presupuestario a nivel nacional es una realidad, ya eso no es misterio para nada, yo no estoy inventando nada, y es una realidad que se está viendo a lo largo de todo Chile, ¿ya? O sea, todos los hospitales están viviendo y lidiando con el mismo problema, ¿ya? Acá en el Sotero del Río no estamos exentos de eso, somos un hospital tremendamente grande y un hospital que abarca una gran población. De hecho, somos uno de los hospitales más importantes de Chile en términos de volumen. Por lo tanto, también no estamos ajenos a toda esta problemática que se está llevando a nivel nacional. En cuanto a lo que tú mencionabas, el tema de los recortes, efectivamente se siente, digamos, hemos visto que se están disminuyendo las cirugías que no son prioritarias, porque obviamente se le ha dado prioridad a las cirugías de carácter urgente, como son las oncológicas, como son las cirugías de urgencia y de los pacientes que se encuentran hospitalizados. Esas son las prioridades actualmente, ¿ya? Por lo tanto, si usted tiene alguna patología que lleva esperando varios años, puede ser que esta realidad país extienda ese tiempo de espera hasta que la situación mejore y se empiecen a desarrollar el resto de las cirugías, digamos, no prioritarias. Pero por ahora, al menos en el Hospital Sotero del Río, se le está dando prioridad justamente a ese tipo de cirugía. Ya, aquí te digo otra pregunta. Mira, es increíble que las mujeres estén muy preocupadas de la vida íntima y sexual también de sus parejas. Me imagino que también se da en tu consulta. Acá me preguntan por las enfermedades, no transmisión sexual, sino las como enfermedades urinarias, infección urinaria. Si te podría referir un poco a eso, cómo los factores de frío y qué hay que hacer para evitarla, te pregunta Valentina Rojas, de Casas Viejas Puente Alto. Perfecto. Bueno, Valentina,
te puedo contar que al principio yo mencionaba que la urología es una enfermedad transversal en hombres y mujeres. Nosotros vemos y tenemos muchas pacientes mujeres. Yo te diría que las pacientes mujeres consultan tanto o más que los hombres, ¿ya? Y efectivamente, una de las patologías que nosotros vemos con más frecuencia en las mujeres son las infecciones urinarias recurrentes, ¿ya? En ese sentido, si tu pregunta va enfocada a cómo prevenirla, bueno, hay varias cosas que en verdad las mujeres hacen o deberían hacer que pueden estar relacionados a la manifestación de esta infección urinaria. Lo primero, en general las mujeres son malas para tomar agua. ¿Por qué? Porque no les gusta ir al baño que no es de su casa. Evitan los baños públicos, evitan los baños, digamos, que no les generan comodidad. Y ahí hay un problema, porque uno, no tomar agua significa que tu orina, por decirlo en el buen chileno, se va estancando. A diferencia, si yo tomo harta agua, todo mi tracto urinario se va lavando constantemente en el día. Y si hay alguna bacteria por ahí pasando, yo no le doy tiempo a esa bacteria a que pueda desarrollar alguna enfermedad porque estoy lavándola todo el rato. Por otra parte, si yo me aguanto las ganas de ir al baño por evitar la incomodidad de ir a un baño que no es mío, que no es de mi casa, que no es de mi confianza, lo que estoy haciendo es estancando la orina y generando un caldo de cultivo. Es lo mismo cuando uno tiene una piscina y la piscina tú la dejas con el agua estancada varios días y se te empieza a poner verde. Acá es exactamente lo mismo. El hecho de ir pocas veces al baño durante el día, damos la posibilidad de generar estas piscinas estancadas dentro del tracto urinario y eso sí puede ser un ambiente propicio para desarrollar infecciones urinarias. Por otra parte, las mujeres, por un tema anatómico, recuerden que tienen la uretra cercana a la vagina y la vagina cercana al ano. Entonces también influye la forma de limpiarse después de ir al baño a orinar, ¿ya? Siempre es muy importante recalcar que la limpieza tiene que ser desde adelante hacia atrás. Yo llevando, en el fondo, toda la suciedad de adelante hacia atrás, de lo menos sucio a lo más sucio. Cuando es al contrario, tú te estás llevando la suciedad de donde es más sucio a donde es menos sucio. Y eso también puede favorecer infecciones urinarias, ¿ya? Lo que sí está completamente descartado es que efectivamente usar baños públicos o baños, digamos, de otras casas o del baño del trabajo te pueda provocar una infección urinaria. Antiguamente se creía que uno por utilizar un baño que no es de tu confianza, solamente por utilizarlo, por sentarte en el baño, te puedes pegar una infección urinaria. No es así. Eso está archi demostrado que es un mito y no corresponde a la realidad, ¿ya? Así que el mensaje es a tomar mucho líquido y no aguantarse las bañas, o sea, las ganas para ir al baño durante el día. Respecto a la enfermedad de transmisión sexual, son muy prevalentes, ¿ya? Las vemos con mucha frecuencia, tanto en hombre y mujer. Y ahí lo importante, el llamado es a prevenirlas. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades prevenibles. A diferencia de lo que estamos hablando con el cáncer, que el cáncer no se puede prevenir, llega, la enfermedad de transmisión sexual la podemos prevenir. ¿Cómo? Bueno, buenas prácticas sexuales, uso de método de anticoncepción, condones los hombres, las mujeres también pueden usar en el fondo condones intravaginales o, con un acuerdo con la pareja, usar métodos de protección, evitar tener parejas sexuales múltiples, ¿ya? Evitar el uso, digamos, o la actividad sexual sin protección. Son, digamos, recomendaciones generales para poder disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Así que también súper importante, si usted que está escuchando en la casa tiene o ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, es súper bueno chequearse, controlarse, no tenerle miedo a los resultados. Uno de los mitos más grandes que hay es, o más que un mito, es un problema. Muchas veces las personas no consultan por miedo, por temor, por vergüenza. Lo, lo mejor que puede pasar a una persona es descubrir si hay algo malo, tratarlo y obviamente avisarle a otras personas con las que haya estado.
Lo peor que pueden hacer es no consultar, esconderlo y por miedo a la vergüenza, al que dirán, no tratarse, porque efectivamente hay enfermedades que pueden ser catastróficas si uno no las trata a tiempo, ¿ya? Ya, muchas gracias. Está interesante la conversación y harta gente de interno escribiendo, tú eres muy conocido y valorado acá en la comunidad, porque me estoy dando cuenta y eres muy requerido. Entonces, yo siempre quiero pedir hora con él, pero siempre están ocupada la hora con este doctor. No tenía idea que eras tan conocido y valorado acá en el territorio de la provincia de Cordillera y también a donde atiende el Soto. Mira, han llegado hartas consultas relacionadas con lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo saber cuando la orina sale hedionda o con un olor que no es muy agradable? ¿Qué síntoma es eso? ¿Y cuál sería eh, el color que tiene que tener la orina para que sea normal? Me pregunta por acá don Ernesto Zúñiga. A ver, con respecto al olor de la orina, el olor de la orina también es un mito que cuando la orina está fuerte significa que está infectada o hay una infección urinaria. Eso es falso. La orina puede estar fuerte por muchas razones, por los alimentos que uno ingeriste durante el día o por la cantidad de agua que uno toma. Si uno toma poca agua, la orina va a salir más concentrada, más café, ¿ya? Si uno toma mucha agua, la orina va a salir obviamente más clara, ¿cierto? Desde colores amarillo, amarillo claro, incluso transparente. Cuando uno toma mucha agua, la orina puede salir transparente, color agua, ¿ya? Yo les sugiero, y esta es una recomendación, todos deberíamos tomar al menos 1 litro y medio de agua al día para cuidar nuestros riñones, para hacer harto pipí, evitar infección urinaria y mantenernos con energía durante el día. Al igual que los autos necesitamos benzina, nosotros necesitamos agua. El 80% de nuestro cuerpo es agua, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos agua para vivir. Por lo tanto, si usted ve que al momento de hacer pipí, su pipí sale de olor fuerte, un olor intenso, o bien es un color que está cargado, por ejemplo, un color marrón, un color café, le falta agua. Échele agua al cuerpo. ¿Cuándo usted va a saber que su pipí está saliendo de un color que debería ser aceptable o normal? Es un color amarillo claro. Ojalá todos los pipí fueran de un color casi transparente, porque eso significa que están tomando harta agua. ¿Qué color es siempre va a ser anormal? Y aquí yo les quiero hacer un llamado también a consultar precozmente cada vez que tengan el color de pipí rosado o rojo. Eso se llama hematuria, ¿ya? Y es la presencia de sangre en la orina. Eso nunca va a ser normal. Siempre va a ser sospechoso de algo. Puede ser una infección, en los casos de los hombres puede ser por la próstata, o en los casos, digamos, que son más infrecuentes, pero son los más catastróficos, puede corresponder a un cáncer. Por lo tanto, el color que importa de la orina es el color rojo o el color rosado. Si usted tiene o ha tenido un pipí o una orina de color de estas características, le sugiero siempre consultar, no guardarlo, no evitar, porque como les digo, en el mejor de los casos puede ser una infección urinaria, se puede tratar, y en el peor de los casos puede ser un cáncer, que también, si uno lo toma o lo diagnostica en etapas tempranas, un cáncer de vejiga, un cáncer de riñón, etcétera, también tienen tratamiento. El peor de los casos es cuando se guarda. Nosotros vemos muchos pacientes con cáncer de vejiga, con cáncer de riñón, con cáncer de urotelio alto, que tienen o han tenido hematuria en algún momento de su vida, se lo guardaron, lo ocultaron, le restaron importancia, no consultaron y llegaron tarde al diagnóstico en una etapa en que ya no hay mucho más que hacer. Así que, con respecto al olor, no se preocupen. El olor no significa infección, ¿ya? El color tampoco. El color más bien está relacionado con lo que uno come o qué tanta agua estás tomando durante el día. Lo importante acá es que si la orina está de color rojo o rosado o cualquier tonalidad tirado para el rojo, eso no es normal y eso es motivo de consultar lo antes posible al urólogo. ¿Cómo te has sentido acá en la radio? ¿Te has sentido bien, contento, apoyando a la gente? Sí, Sí, sí. te No, noto muy bien. contento.
Sí, Oye, acá nos llegan otra pregunta, la envía una señora, se llama Carmen. Señora Carmen te pregunta, ¿por qué las mujeres a veces no tenemos incontinencia urinaria? ¿Y qué tiene que ver con el factor frío? ¿Y desde qué edad hay que preocuparse? en general, la incontinencia urinaria de las mujeres es más frecuente de lo que nosotros creemos, ¿ya? Las estadísticas actualmente en cuanto a la prevalencia nos dicen que es una enfermedad que va aumentando, obviamente, con los años. Y esto tiene que ver por muchos factores, ¿ya? El más conocido es el tema de las gestaciones, los partos. Obviamente, las mujeres que tienen partos vaginales tienen mayor riesgo de tener incontinencia urinaria, ¿ya? Y obviamente a mayor número de partos vaginales pueden tener, y ese riesgo va aumentando. Aquí quiero hacer la distinción, nosotros cuando hablamos de urgencia, o sea, de incontinencia urinaria, podemos hablar de tres tipos. Uno, que es la incontinencia de esfuerzo, que es cuando a una mujer se le escapa la orina cuando tose, cuando ríe, cuando hace algún movimiento que implica el aumento de la presión intraabdominal, se le escapa un chorrito. Eso se llama desfuerzo. Y habitualmente está relacionado con problemas de piso pélvico, ¿ya? Y en este grupo de pacientes se relaciona mucho este tema y el antecedente de los partos. Existen las otras incontinencias que son de urgencia, que es cuando te dan ganas de hacer pipí y tienes que ir apurado, corriendo al baño porque sientes que no vas a aguantar y te vas a hacer en el camino. Eso se llama de urgencia. Y en general ahí el problema está no en el piso pélvico, puede estar más bien en la vejiga, trastornos funcionales, neurológicos de la vejiga, que pueden hacer que normalmente una vejiga, digamos, funcionamiento normal, puede tener o sea, debería tener la capacidad de juntar pipí en cantidades considerables y permitir que uno pueda almacenar hasta cierta cantidad, generar un deseo de orinar y permitirte llegar al baño, digamos, a poder orinar sin problema. Pero cuando con pequeñas cantidades que se van almacenando uno ya siente grandes deseos de orinar, estamos hablando de algunos trastornos de la vejiga misma, ¿ya? Y eso también en el fondo hay que diagnosticarlo y hay que tratarlo porque genera un empeoramiento de la calidad de vida muy importante. Y un tercer grupo, que es cuando se combinan estas dos cosas, la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia, y nosotros las llamamos incontinencias mixtas, ¿ya? Que esos son los pacientes más desafiantes, porque obviamente el mecanismo de la incontinencia es multifactorial, ¿ya? Entonces, en el fondo, esta es una patología súper frecuente en las mujeres, ¿ya? El tema del frío. Efectivamente, el frío puede desencadenar incontinencia por el aspecto funcional que te decía, una incontinencia de urgencia, porque en algunos pacientes efectivamente el frío genera por mecanismos neurológicos, genera un estímulo a la vejiga, así como también el café, los condimentos y un montón de otras cosas que pueden estimular a la vejiga las contracciones vesicales, y eso sí puede desencadenar, digamos, que tú tengas más ganas de ir al baño y eventualmente, si esto está asociado a una incontinencia, que pierdas orina en el camino al baño. Así que si están con esos síntomas, de todas maneras yo les sugiero, digamos, consultar precozmente con el urólogo para estudiarlo y tratarlo. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación, casi 35 minutos de charla, de conversación muy importante que te iba a comentar. Que antes de cerrar, en estos minutos finales, le dijera a los amigos que estaban hablando del cáncer testicular y de prostático, qué deben hacer, dónde deben recurrir y en qué se deben fijar brevemente antes de cerrar. Adelante, Alejandro. Como mensaje final, recordarles que tanto el cáncer de testículo como el cáncer de próstata son cánceres que son muy prevalentes en nuestra población de hombres y que son cánceres que podemos, como les decía, no los podemos prevenir, pero sí los podemos diagnosticar tempranamente. Y es ahí donde tenemos que aplicar todo nuestro esfuerzo. Por lo tanto, recuerden siempre realizar un autoexamen testicular, tocarse los testículos, no le tengan miedo a tocarse los testículos. Busquen, cuando se los toquen,
no se los toquen porque sí, tóquenselo esperando no encontrar nada, pero también con la sensación y con la sensibilidad de querer buscar y tocarse todo el testículo para que no se les pase nada, ¿ya? Y ante la más mínima sospecha o si tienen cualquier duda o si palpan algo anormal, acudir precozmente al urólogo, ¿ya? Y con respecto al cáncer de próstata, no tenerle miedo al tacto rectal, no tenerle miedo a su chequeo, digamos, anual con el urólogo después de los 50 años, como conversamos, y antes de los 50 años, si es que ustedes tienen algún antecedente familiar de haber tenido alguna enfermedad urológica como cáncer de próstata o cualquier otro cáncer, vayan al urólogo. Lo mejor que puede pasar es que se estén chequeando y estén controlando su salud para prevenir, digamos, cualquier o diagnosticar precozmente cualquier enfermedad que pueda ser catastrófica, digamos, más adelante. Alejandro, muchas gracias. Esperemos que esto no sea ni la primera ni la única. Ojalá podamos hacer un ciclo de charlas de medicina. Aquí algunas personas me dicen que te conocen, que eres un médico holístico, que no solamente ves un cuerpo, sino que también ayudas con la mente y el espíritu, que tiene otra mirada también más integradora. Algo que tú no habías destacado en esta presentación, que tú en tu diagnóstico ves como que no entienda al ser humano como energía, mente, cuerpo y espíritu. Y eso hace que seas tan destacado en tu ámbito, sobre todo. Así que sería bueno que para el próximo tema también prepararas algo relacionado con lo mismo. ¿Qué te parece? Encantado, encantado. Feliz, feliz de estar con usted, feliz de acompañar a la comunidad. Yo creo que hay que acercar la medicina a la comunidad, hay que acercar la urología a la comunidad. Ya no está esa figura del diostor, sino todo lo contrario. O sea, queremos estar lo más cerca de ustedes porque mientras exista este grado, digamos, de compañía, los pacientes también se van a sentir mucho más acompañados, más entendidos y también más queridos, digamos, por la comunidad médica que trabajamos día a día para otorgar la mejor atención que podamos darle. Muchas gracias, Alejandro. Te envío el recuento del programa para que lo compartan en tus redes. Después yo lo voy a descargar y voy a editar, te lo voy a enviar por WhatsApp. Así que para la próxima semana, si Dios así lo permite, Encantado. preparar otro tema más, que tú me lo vayas diciendo, ya Juanca, te vamos a hacer este tema. Ya, ¿Te pues, parece? feliz, feliz, encantado. Muchas gracias. Buenas tardes, Alejandro. Gran abrazo. Chau. Chao, chao.